Buenas noches. Dios le bendiga rica y abundantemente. Son mis deseos y oración. En esta noche vamos a ocupar el tiempo que el Señor nos permita tratando la parábola del sembrador. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 1 al verso 10. La Biblia nos enseña acerca de esto, comenzando con el verso 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y sentándose en la barca, la gente estaba en la playa. Y les enseñó muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, y no tenía abundancia de tierra, y nació pronto, pero venido el sol, no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tenga oído para oír, oiga. En el verso 10, los discípulos le preguntan al Señor por qué a ellos le habla por parábola. Dice: porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen. Y se cumple en ellos lo dicho por el profeta Isaías. El Señor está citando a Isaías en el capítulo 6, verso 9 en adelante, donde dice que este pueblo viendo no ve, oyendo no oyen, y endurece su corazón para que no entiendan y se conviertan y yo los sane. De las 40 parábolas del Señor, porque el Señor 1/3 de su predicación fueron por parábola. Esta es una de las 8 parábolas mayores. El Señor habló en 40 ocasiones en forma de parábola. La parábola, estimado hermano y amigo, es una figura retórica. Es a modo de una historia breve que se utiliza tanto para revelar un misterio como para ocultar el misterio. En este caso, el Señor sale de su casa, viene al mar. En aquel entonces mucha gente vivía de la pesca. Acuérdense ustedes que los discípulos del Señor, tanto Pedro, Jacobo y Juan, eran pescadores de profesión. Tenían sus pequeñas empresas con sus barcos y sus jornaleros que trabajaban para ello, junto con su padre Zebedeo, el padre de Jacobo y Juan. En este caso, el Señor llega a la playa. Y la playa, el Señor era una figura ya popular en aquella región. Inmediatamente la gente que está en la playa se agolpa allí al lado del Señor para escucharle. Se interesaron para oír la palabra de Dios. Ahora el Señor toma una de sus parábolas y comienza a enseñarle, comienza a instruirlo, comienza a hablarle por parábola. Y le dice: el sembrador salió a sembrar. Él está hablando con gente. El Señor hablaba realmente con la gente de acuerdo a lo que podían entender. No utilizaba un lenguaje simplemente para demostrar que sabía, sino que su deseo era que la gente entendiera lo que él decía. Por eso dice que todos le hablaba por parábola y sin parábola no le hablaba.
porque ya estaba escrito: abriré mi boca en proverbio o en parábola. Y así lo hizo, como estaba escrito de él. Abrió su boca en parábola y comenzó a enseñar. La gente estaba allí atento, era una multitud. Él se subió en la barca y así la barca le servía de plataforma para estar un poco más alto que el público y tener mayor dominio del auditorio, del escenario, de la mucha gente que se había congregado para escucharle. En este caso el Señor toma de nuevo su estilo de predicación y le habla por parábola. El sembrador salió a sembrar. El sembrador, ellos saben de qué le están hablando. Era un pueblo agrícola y pastoril. Vivían de la agricultura, de la ganadería, de la pesca. Entonces sabían cuando el Señor le hablaba acerca de sembrar, sabían de qué le estaba hablando el Señor. Y el Señor utilizaba siempre las cosas conocidas para ilustrar. Como decía aquel famoso predicador, misionero y escritor Enrique Lund, dice que el Señor se vale de su gigantesco diccionario que es la creación para ilustrar lo espiritual en lo material y darse a entender. Por eso es que Él utiliza cosas que nosotros conocemos para poder ilustrarnos las cosas del cielo, para que podamos tener alguna idea de lo que hay arriba. Él le dijo a Nicodemo, según el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en el relato de él y Nicodemo, que está del capítulo 3, verso 1 hasta el verso 16 del Evangelio según San Juan, el Señor le dice a Nicodemo: si yo te he hablado de las cosas terrenales y no la entiende, ¿cómo entenderás si te dijere las celestiales? El Señor sabe que nosotros no estamos en capacidad de entender las cosas celestiales con la mente finita que tenemos y embotada por la caída en el pecado. Y Él lo sabe, y por eso desciende al nivel de nosotros para enseñarnos. No es un verdadero maestro, desciende al nivel del alumno para darse a entender. Porque el trabajo del profesor no es quemar los muchachos, sino que los muchachos pasen de curso. Cuando un profesor quema muchos muchachos y se gloria de que nadie me pasó, está diciendo que es un mal profesor. Porque el profesor debe sentirse gozoso cuando todos sus alumnos aprenden y le pasan de curso, porque a él le pagan no para quemar a los muchachos, sino para instruir, para enseñar a los muchachos, para que los muchachos avancen. Y ese es el trabajo de un profesor, llevar a cabo enseñanza de tal fondo, de tal extremo, que los muchachos puedan comprender lo que se les enseña, puedan asimilarlo y puedan ponerlo en práctica. El Señor era ese tipo de maestro. Descendió al nivel de la gente que estaba allí y comenzó a enseñarles de las cosas que ellos podían dominar. Y por eso le dice: el sembrador salió a sembrar, porque sabían lo que era un sembrador. Ellos vivían de eso. Y se sembraba muchas veces tirando la semilla y donde cayera. En este caso, la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Y podemos decir nosotros: ¿qué clase de terreno eres tú? Son 4 terrenos de que se hablan aquí. ¿Y qué clase de terreno eres tú? ¿Qué clase de terreno soy yo? Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Explicándole todo, que las que caen junto al camino son aquellos que la gente la oye y no la entiende. No entiende la palabra, la escuchó, pero no asimiló el mensaje de la palabra. Entonces dice que viene Satanás y roba lo que fue sembrado en su corazón. Porque la persona no lo entendió, no le dio el valor que tenía lo que escuchó, y Satanás, antes que esa palabra germine en el corazón de aquella persona que lo escuchó, entonces Satanás tiende a distraerlo con otras cosas para borrar de su mente, de su corazón, la palabra que fue sembrada. Eso es lo que sucede con mucha gente que oye la palabra, pero no le da el peso, el valor que tiene
lo que está escuchando. Y esa palabra no se arraigan en la mente y el corazón del individuo. Y entonces Satanás tiene toda la facilidad de arrancarla de su mente, arrancarla de su corazón, antes que esa palabra germine y den fruto en la vida del individuo. La otra parte, dice aquí el Señor en su enseñanza, cayó en pedregales, tierra rocosa. La tierra rocosa, pues, no hay mucha profundidad. Es simplemente la superficie cubierta con la tierra, pero debajo de esa débil capa de tierra, entonces hay verdaderamente una roca. Y aunque las plantas tienen la facultad, lo que se llama en botánica cofia o piloriza, que es una punta dura que tienen las plantas en las raíces que muchas veces tienden a penetrar la roca, pero verdaderamente no todas las plantas tienen esa capacidad, ni todas las rocas son penetrables. Hay rocas que son impenetrables. Entonces aquella semilla cae cae entre los pedregales, la tierra rocosa tiene la superficie solamente del polvo que se va acumulando encima y una débil capa de tierra, pero es una tierra que tampoco tiene savia, no tiene sustancia, es una tierra polvorienta, y además de eso, la semilla que cayó allí nació, se queda en la superficie porque no tiene tierra como compenetrarse y plantar sus raíces profundamente, y simplemente se queda por encima, nadando por encima de la roca. Pero ¿qué sucede? Que cuando viene el sol y le da fuertemente, como las raíces están en la superficie, el sol calienta directamente la planta desde la raíz, y entonces la planta se seca, porque no tenía profundidad de tierra, se secó. Esto tenemos que detenerlo un poquito para explicarlo aún más. Los que cayeron en pedregales, estas son la gente que reciben la palabra, la aceptan y permiten que la palabra germine en ellos. Pero ¿qué sucede? Que están muy bien en las iglesias hasta que llega la aflicción, como dice el Señor cuando está interpretando esta parábola del verso 18 en adelante de este capítulo 13 de Mateo. Dice que estos son aquellos que cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, como no tenían profundidad, entonces se van, se escandalizan y se van. ¿Por qué? Porque no tenían profundidad. Cuando el árbol se profundiza, aun cuando viene el viento y quiebra el árbol, queda el tronco. Y la raíz sigue alimentando el tronco retoña y se convierte en un árbol de nuevo. Eso es un renuevo, un retoño. Eso sucede con aquellas personas que se convierten al Señor y verdaderamente se profundizan en la palabra de Dios, en la adoración, en su compromiso con Dios, están comprometidos con Dios. Puede venir el viento y soplar y quebrarle algunas ramas, pero el tronco queda allí para reverdecer. Como dice Isaías en el capítulo 6, por allá por el verso 13, dice que como la encina y el roble que al ser cortado queda el tronco, y vuelve y retoñan, y se hacen árboles corpulentos de nuevo, con una raíz sólida, y con la experiencia de haber sobrevivido al temporal. Capearon el temporal y sobrevivieron a ello, y se recuperaron. Pero aquí dice que son aquellas personas que cuando llega el momento de la prueba, de la tribulación, la persecución por causa de la palabra de Dios, tropiezan, se escandalizan y se van. El tercer terreno es el que habla el Señor de la semilla que cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué son estos espinos? Estas son otras personas que también fueron convertidas al Señor. Creyeron la palabra, pero ¿qué sucede? Que no quitaron los puentes. Los puentes son aquellas cosas que usted usa cuando está en el mundo y cuando llega al Evangelio no se deshace de ellos, sino que lo mete en un baúl o en una maleta o lo pone en un rincón y caen en desuso. Pero en el momento de debilidad que tiene el ser humano,
muchas veces vuelven y lo cogen los que ya habían abandonado hacía mucho tiempo. Aquellos que eran alcohólicos quitaron el licor, los echaron de su casa, pero otros lo dejan. Está ahí, yo no lo uso, pero está ahí. En el momento de debilidad, pues comienzan las copitas a florecer de nuevo y la persona comienza de nuevo a enredarse en lo que había verdaderamente superado. Los espinos, el Señor dice, pero vienen los afanes de la vida y el engaño de la riqueza. Los espinos son la maleza que crecen alrededor de las plantas. Cuando una planta está bien limpia, entonces crece lozana, fortaleza y fuerte. ¿Por qué? Porque toda la savia bruta que produce la tierra en su derredor la alimentan esa planta. Pero cuando está rodeada de maleza, de mala hierba, pues entonces el alimento que le llega es mediatizado. Simplemente la hierba que está allí se va a alimentar también a través de sus raíces, se va a alimentar de la savia que está produciendo el pedazo de terreno donde está la planta. Si realmente, estimado hermano y amigo, si no arrancamos, si no quitamos los puentes para quedarnos de este lado con el Señor todo el tiempo, lo vamos a usar luego para regresar al mundo donde estábamos. Y eso es lo que hace la persona que realmente se convierte al Señor, pero no se deshace de aquellas cosas que sabe que a Dios no le agradan y que ellos no deben volver a usar. Pero la dejan allí en el momento de debilidad, vuelven por su fuero y cogen lo que dejaron y vuelven otra vez a hacer la misma cosa. Entonces, aquella semilla que cayó entre espinos y creció, simplemente, estimado hermano y amigo, los espinos, la hierba mala, crecieron juntas. Y esa persona nunca fue un cristiano fuerte, desarrollado, porque nunca se alimentó con toda la savia del Espíritu, porque habían allí otras cosas que le robaban parte de su alimento espiritual. Eso hace que crezcan cristianos débiles y verdaderamente esos espinos van creciendo y van ahogándolo. Esta es una vida de mucho ajetreo donde estamos viviendo. Hay un libro titulado 2 de cada 3 camas, que lo escribe un psiquiatra norteamericano, y él dice que 2 de cada 3 enfermos que hay en cada cama en Estados Unidos, hay 2 de 3 que son enfermos por el estrés. El estrés es lo que provoca la mayor parte de las enfermedades físicas que nosotros poseemos. El estrés que vivimos en una sociedad estresada totalmente. Este es un mundo estresado en todo el sentido de la palabra. Entonces, ese estrés verdaderamente es lo que nos lleva ansioso a buscar cosas a veces que ni siquiera necesitamos. El afán, la ansiedad y el engaño de la riqueza. ¿Cuál es el engaño? De que mucha gente abandona aún su fe en el Señor buscando dinero, hacerse rico. Pero es un engaño porque todo el dinero que pueda acumular, aquí lo va a tener que dejar. Entonces pierde el dinero y pierde también la salvación. Ese es un engaño del diablo. Primero de Timoteo, allá en el capítulo 6 y verso 7, dice en forma bien clara que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos, porque nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él. Y ya en el verso 11 de ese mismo capítulo 6 de Primera de Timoteo, el apóstol habla de algunos que se desviaron buscando por el amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual algunos codiciando se apartaron de la fe y son traspasados de diversos dolores. Estos son los que el Señor dice aquí del engaño de la riqueza. Gente que se ha apartado de Dios y que se ha metido en laberintos que luego no pueden salir buscando ser rico. ¿Pero rico para qué? Rico para dejar toda la riqueza acumulada. Eso viene cayendo en el terreno de la avaricia. Avaricia, la gente avaricienta no se sacia de dinero. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Por eso es que el Señor dijo, no puede servirle a Dios y a la riqueza, porque no se le puede servir a dos señores. Decía Alejandro Dumas que el dinero es un buen siervo, pero es un amo malo. Es un buen siervo, te sirve para todo, pero es un amo malo.
cuando realmente tú no es que poseer dinero, sino que el dinero te posee a ti, es algo terrible, estimado hermano y amigo. Es algo terrible. Decía Facundo Cabral que muchas personas buscan la riqueza y consiguen la riqueza, pero después que la tienen, entonces son esclavos de lo que tienen. Porque ya no son ellos que poseen la riqueza, sino la riqueza lo posee a ellos. El ser rico no es pecado. El asunto es poner la riqueza en primer lugar en la vida. El ser rico no es pecado. Usted con mucho dinero puede hacer muchas cosas en un mundo muerto de hambre, en un mundo lleno de dificultades, de problemas, de necesidades, y que usted pueda, parte de eso que usted ha conseguido, ayudar a la gente a salir de la miseria y que la gente tenga un poquito de vida mucho más llevadera, pues eso es una bendición. Y para que su familia también pueda vivir holgadamente, sin mucho problema, eso también es bueno. Pero acumular riqueza simplemente por decir yo soy el que más tengo, llegará el momento que le dirán como aquel que habla en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas, del verso 10 en adelante, específicamente del 16 al 22, donde nos habla allí del hombre que tenía su tierra, la tierra le produjo inmensamente en ese año. No sabía qué hacer con todos los frutos que tenía. Entonces habló consigo mismo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a desbaratar los graneros o almacenes que tengo y lo voy a hacer mayores. Luego recolectaré todos mis frutos, lo pondré allí en mi granero y entonces le dirá a mi alma, come, bebe, regocíjate, gózate, disfrútalo porque viene para muchos años. Pero esa noche vino el ángel de la muerte y le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que ha provisto, ¿de quién será? Dice, así es todo aquel que es rico en la tierra, pero no es rico para con Dios. Hace riqueza en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El corazón de la gente avariciente y ambiciosa está en la finca, está en el banco, está en la financiera. O sea, el corazón de ellos anda como decía aquella famosa actriz. Ella decía que cuando una mujer tiene un hijo, ya su corazón no vive dentro de su pecho, sino que vive correteando detrás del muchacho. Así pasa con aquellos que tienen verdaderamente dinero, mucho dinero, y que ponen su corazón en el dinero. El corazón de ellos anda de finca en finca, de banco en banco, de financiera en financiera, de viaje en viaje. Entonces no viven. Y le sucede lo que decía aquel gran pensador René Descartes, que nosotros no vivimos, sino que pasamos la vida pensando cómo vivir la vida. Que no vivimos la vida, sino pasamos la vida pensando cómo vivirla. Y eso es una gran realidad. No vivimos el día a día, no disfrutamos el día, sabiendo que el mañana no nos pertenece. Entonces, hay gente que nunca ha vivido la vida, sino que siempre se ha pasado pensando cómo vivirla. Entonces pasan por la vida sin disfrutarla. Estos son los que cayeron entre espinos, que dice aquí el Señor. Pero ya en la última parte está lo mejor. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto a 100, a 60 y al 30 por uno. Aquí esto nos habla a nosotros del cuarto terreno. Estamos hablando bajo el tema qué clase de terreno es usted. Si está entre lo del junto al camino, que viene la salve y la comieron, si está entre los pedregales, que nació y creció rápidamente porque no tenía profundidad de tierra, pero vinieron las pruebas y lo desarrollaron y se fue, vinieron lo de los espinos crecieron, los afanes, la ansiedad y todo se fue a pique. Pero aquí viene ahora un terreno mejor. Es el cuarto de los terrenos. Y parte cayó en buena tierra. Cuando habla aquí de buena tierra, habla de corazones sinceros que aceptan la palabra del Señor y permite que fructifiquen en ello. Pero aquí vemos 3 grados de desarrollo de esta semilla sembrada en los corazones. Y esto tenemos que visualizarlo los pastores en las iglesias. El diferente grado de desarrollo de cada uno. Hay gente que son 100%, hay gente que solo dan un 60% de sus energías y se entregan en espíritu, alma y cuerpo, pero
no tienen ese potencial para desarrollar como el que tenía para dar de 100 por 1. Otros son de 30. Quiere decir que estos son los diferentes grados de desarrollo que hay en los diferentes miembros de las iglesias. Y muchas veces nosotros simplemente por favoritismo le ponemos carga de 100 a lo que son de 30, simplemente por favoritismo, y ellos no pueden hacer el trabajo y nos sentimos defraudados. Pero fue que le pusimos una carga que ellos no podían llevar. Entonces tenemos que tener la visión clara y saber qué es lo que le vamos a asignar a cada uno. Y cada uno debe también saber cuál es el grado de desarrollo que él tiene para saber lo que puede hacer. Y lo que usted haga no es la cantidad, lo que usted haga para Dios, es la calidad de lo que usted hace para Dios. Lo que se da con amor es mucho aunque sea poco, y lo que se da sin amor es poco aunque sea mucho. Dios anda buscando verdaderamente gente que lo que den al Señor, y no estoy hablando de dinero, sino del tiempo que le van a dedicar al Señor, lo hagan verdaderamente de acuerdo a su potencial, porque el Señor no nos pone carga que no podamos llevar, ni nos va tampoco a poner algo que no podemos hacer, porque entonces no podremos responderle a Él como Él demanda de nosotros. Él simplemente pone lo que nosotros podemos llevar, la carga que podemos llevar. Nosotros a veces nos cargan más de la cuenta y nos exigen más de lo que podemos dar, pero nunca el Señor hace eso. El Señor, que conoce hasta dónde podemos llegar, solamente nos pone lo que podemos hacer para poder pedirnos cuenta de lo que realmente nos ha encomendado, nos ha confiado. Entonces, esta parte cayó en buena tierra. Esta es la palabra que cae, y ahí usted ve que en la campaña pasan un montón de gente y se convierten al Señor, y luego una minoría persevera. Pero es que son 4 terrenos. Los que cayeron junto al camino no perseveran. Los que cayeron en pedregales tampoco perseveran. Los que cayeron en espinos tampoco perseveran. Los que cayeron en buena tierra son aquellos que sí perseveran verdaderamente y dan fruto a 100, a 30, a 60 y al 30 por 1. Y eso permanece en contra viento y marea. Nadie los arrebata de la mano del Señor. Entonces, tenemos nosotros que preguntarnos, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Se supone que los que hemos perseverado en el Evangelio, como en mi caso, de casi medio siglo sirviéndole al Señor desde mi adolescencia, pues caí en buena tierra y he estado dando fruto aunque sea 30 por 1. Y quisiera dar más, y quisiera ser de 100. Pero hay predicadores que son más fructíferos que yo, y lo han sido, y lo serán. Pero yo estoy dando con amor al Señor todo lo que está a mi alcance, todo lo que puedo hacer. Lo estoy haciendo, y no escatimo esfuerzo de ninguna especie para yo cumplir con mi propósito, mi cometido, en cuanto a lo que tengo que hacer para Dios. Siempre estoy listo para hacer lo que tenga que hacer. Y uno de mis lemas es que nadie va a hacer para Dios lo que Él me ha puesto a hacer a mí, no lo delegaré a nadie, lo haré yo. Lo que me toca hacer a mí, yo lo voy a hacer. En salud o enfermedad, en lo que sea, yo voy a cumplir con el llamado que Dios me ha dado y con el talento que ha puesto en mí para yo hacer lo que Él espera de mí. Y uno nunca hace todo lo que tiene que hacer. El Señor dijo, cuando lo haya hecho todo, entonces declárate siervo inútil, porque solamente hiciste lo que debía hacer. El que cumple con su deber no tiene que esperar ni que le den la gracia. Hay gente que se enoja en las iglesias porque hacen cualquier cosa y no lo cantaletean desde el púlpito y lo elevan allá arriba. Eso realmente es falta de madurez en la vida espiritual. Usted, quien quiere que lo cantaletee y lo diga, es el Señor, cuando lo eleve a usted al nivel que Él desea llevarlo, y Él lo haga. Pero nunca haga nada para ser visto por los hombres, ni para que lo reconozcan los hombres. Y todo lo que usted hace, por mucho que usted haga, nunca va a hacer más que lo que se le mandó a hacer. Entonces nosotros somos a veces más que siervos inútiles, porque ni siquiera todo lo que podemos hacer lo hacemos. Entonces, ¿de qué gloriarnos si no hacemos ni siquiera todo lo que podemos? Y el Señor dijo, cuando lo hayan hecho todo, declárense siervos inútiles, porque solamente hicieron lo que debían hacer. Cuando usted cumple con su deber, usted no tiene nada que reclamarle. Me duele a veces cuando veo a algunos padres que
retregan a sus hijos en la cara lo que ellos hicieron por ellos, y que donde están él lo llevó. Bueno, ese era su deber, usted cumplió con su deber, no tiene que retregarle nada, simplemente usted hizo lo que tenía que hacer, y no tiene que gloriarse de eso, porque usted cumplió con su deber, con su familia. Era usted el proveedor de su familia, era usted quien tenía que proveer la educación, el desarrollo de su familia. Entonces usted simplemente cumplió con lo que tenía que hacer, no tiene nada que reclamar. Luego ellos entonces les recompensarán si realmente fueron instruidos para ello. Porque decía un amigo mío ya ido de tiempo, que cuando se le enseña a los hijos verdaderamente cuáles son sus deberes, ellos cumplen. Él dice, porque conmigo están cumpliendo, y yo puedo decir lo mismo. Entonces, esto es un asunto de formación, pero no puedo gloriarme de que llevé a mis hijos a la universidad y que hice profesionales. Bueno, ese era mi deber. No tengo nada que enorgullecerme de eso, simplemente cumplí con el rol que tenía como padre que tenía que hacer. Y eso es lo que tiene que hacer cada padre. ¿Qué clase de terreno es usted, estimado hermano y amigo? Que Dios le bendiga rica y abundantemente, son mis deseos y oración. Este es su hermano Gabriel Bertré, desde la Ermita Moca, República Dominicana, y del Concilio Damasco, en este hermoso país. Dios le bendiga.